Son divertidos, irónicos, sarcásticos. Los memes no podían faltar en el encuentro futbolístico más esperado, el Perú-Chile. Un partido que se vivió con gran intensidad en las redes sociales. Cibernautas que, apelando al humor y a la creatividad, captaron el sentir del sufrido hincha peruano. A continuación, una selección de estas hilarantes formas de expresión que estamos seguros les arrancará más de una sonrisa. Los memes sobre el partido Perú-Chile empezaron a inundar las redes sociales al conocerse que Juan Manuel "El Loco" Vargas no jugaría por estar lesionado. Los ataques entonces se iniciaron. La figura del profesor Sergio Marcarián empezaría también a ser objeto de burlas. Pero fue el partido el que inspiró los memes más divertidos. En las redes sociales, el encuentro con Chile se vivió de principio a fin. 90 minutos que fueron sobrellevados con mucho humor. El entusiasmo de los hinchas peruanos estaba al tope. Los memes así lo expresaban. Una vez iniciado el partido, la preocupación empezó a contagiarse entre la fanaticada. Los memes también. Las alusiones a Pizarro no se hicieron esperar, exigiéndole un gol, comparando su actuación cuando lleva la camiseta de un equipo extranjero. Crítica tras crítica. Claudio pierde una clara oportunidad de gol. Ay, qué pelota le pusieron a Pizarro. Giró. La tuvo habilitaba el lateral. Era el primero. Le entrega la capitanía a Rinaldi. Y entonces abandona la cancha y entra en su reemplazo Jordi Reina. La esperanza renace en la hinchada y en las redes sociales. Jordi Reina también tiene sus memes, pero no de críticas, sino más bien de aliento. La recibe Fernández, Yotun, bien Yotun al balón, iba Yotun y pasó, aquí está, la tiene Yotun con paciencia, va Jefferson. Pero es a los 87 minutos del segundo tiempo que la red de internet estalla con hilarantes memes. Jefferson Farfán metió el gol que nos dio el triunfo. Colmó de felicidad a la fanaticada peruana y a los cibernautas, que de inmediato crearon los memes más divertidos y alucinantes en alusión a la actuación de Jefferson Farfán. Bailando, reflexivos, con Jordi Reina como un santo. Pero mientras los cibernautas santificaban a uno, sacrificaban a otro. Claudio Pizarro, quien una vez más fue blanco de las burlas. Y es que la coincidencia de que su salida se metiera un gol fue suficiente para que el bombardero sea bombardeado. Hasta Marco Tulio Gutiérrez, conocido por todos por llevarnos a las urnas el domingo pasado, apareció y para revocar al vapuleado Pizarro. Los cibernautas agradecieron el triunfo a quienes consideraron los artífices de la victoria, Farfán y el arquero Raúl Fernández. La alegría inundaba la red y los cibernautas celebraban el triunfo peruano a su modo muy particular.
Sin embargo, celebrar no bastaba. Enfilaron entonces sus baterías contra el equipo chileno, contra el técnico, contra uno de sus jugadores, Alexis Sánchez, y contra la hinchada chilena. Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, 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 me tienen envidia, me tienen envidia, hablan de mí. El fútbol desata pasiones que se exacerban en encuentros futbolísticos como este. La red de internet es uno de los canales utilizados para expresar las emociones con humor. Ni el presidente de la República y su esposa, la primera dama, se libraron de la creatividad de los cibernautas. Tampoco pudieron olvidar la disputa en La Haya. Los memes reflejaron la posición de ambos países. El sufrido hincha peruano vivió los 90 minutos, como siempre, en angustia, pero el chileno la pasó peor. ¿Cómo se vivirá el encuentro con Ecuador? Los memes se encargarán de inmortalizar ese momento. No bailan las rochas, también las chetas. Ahí están los